Dos. Saludos para todos mis queridos. Estamos ya de vuelta en este tiempo que compartimos juntos en torno a la escritura, este tiempo de reflexión bíblica. Hoy con un tema extraordinario, fantástico, que estoy seguro va a ser de mucha edificación para cada quien. Y bueno, también quiero aprovechar para decirles que si estos estudios bíblicos a ustedes les resultan interesantes, por favor compártalos con toda libertad, con todas las personas que les sea posible. Estos estudios están basados en este manual que se llama El Discipulado Eficaz. Eh, y dele un like, ¿verdad? Porque eso hace que básicamente esto no es un tema de protagonismo, ni que queremos descollar en las redes, lo único que queremos es ser útiles y que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y sabemos que estos estudios están fundados sobre la palabra y que tienen ¿verdad? Un contenido poderoso que va a ser de bendición, va a ser de mucha ayuda para personas que abran su corazón y lo reciban. Entonces, pues, ¿qué más? Si nos colaboran con eso, eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos transmitiendo, como siempre, desde acá, desde la sede de la iglesia en el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Bueno, muy bien. Les pido que ahí donde están me acompañen en oración y luego nos vamos a zambullir en el estudio que tenemos para esta noche. Papá, gracias por este tiempo. Yo te bendigo y te pido, Señor, encarecidamente que tú nos hagas sensible a la voz tuya, lo que tú hoy, Padre, vas a traer a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo te pido que nos prepares espiritualmente para este momento y para que podamos responder positivamente al poder de tu palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, gente, estamos en el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver, se llama el señorío y las disciplinas espirituales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos venir bajo el señorío de Jesucristo, lo cual significa tener a Jesús por autoridad. Nosotros no podemos tener a Jesús por autoridad y no sujetarnos a las disciplinas que, eh, que establece esa autoridad. Sería una enorme contradicción, porque lo que estaríamos diciendo por un lado es que sí es mi autoridad, pero no le hago caso, ¿no? Si Jesús es mi autoridad, entonces yo como discípulo de Jesucristo tengo que aprender a vivir bajo sus disciplinas. De hecho, la palabra discípulo, ya esto yo lo he explicado anteriormente, la palabra discípulo se desprende etimológicamente de la palabra disciplina. Entonces, un discípulo es uno que aprende a vivir bajo la disciplina. ¿Cuál es el gran problema de nosotros los latinos? Que nosotros no estamos habituados a entrar en modos de disciplina. Y entonces eso nos perjudica enormemente porque otras etnias, culturas, ¿verdad? No nos sobrepasan en inteligencia, pero sí nos sobrepasan en disciplina. Y eso a la larga hace una diferencia enorme, porque el que llega usualmente a la meta no es el más talentoso ni el más virtuoso, ¿verdad? Sino la persona que se esmera más, que trabaja con ahínco, que se esfuerza, y esa persona siempre es la persona disciplinada. Entonces, la gran mayoría de las veces, de las personas que logran un éxito rotundo, contundente, macizo, una persona que logra el premio Nobel en alguna de las disciplinas, ¿verdad? Científica. Usualmente esta persona no significa que tenga más coeficiente mental que un latinoamericano. La única diferencia estriba en la disciplina. Nosotros tenemos la mala fama de que queremos hacer las cosas a nuestras maneras, queremos siempre hacer nuestra propia versión de las cosas, queremos dejarlo siempre las cosas para el último momento, ¿verdad? Entonces trabajamos
a nuestra manera, según nuestros cálculos, nuestros gustos, la manera que a nosotros nos resulta más cómodo y más fácil, ¿verdad? Lo que nos sale natural. Entonces, la cosa siempre hay lo que yo llamaría un espíritu de procrastinación. Y eso lo que significa es que siempre estamos dilatando, demorando las cosas, dejándolas para luego. Y la vida se nos pasa. La vida se nos pasa y no, el año que viene sí, y entonces comienza el año y comienzo con una resolución de año nuevo y este año sí, y a mitad de año ya estoy desinflado. ¿Por qué? Porque lo que nos está faltando, de nuevo, no es talento, no es inteligencia, no son capacidades, ¿verdad? No son, el tema aquí no es un tema de capacidad, es decir, no es un tema de aptitud, es un tema de actitud. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? La aptitud tiene que ver con capacidad, pero la actitud tiene que ver con el deseo, la disposición, ¿verdad? Y a sujetarnos, a un proceso, ¿verdad? Y si no tenemos esa actitud, bueno, obviamente los resultados nunca los vamos a ver. Eh, entonces, ¿qué pasa en la vida cristiana? Cuando se carece de disciplina, siempre estamos abortando los procesos. Es decir, Dios comienza a hacer algo en mi vida, pero Dios hace algo en mi vida, pero espera que yo en respuesta, ¿verdad? Me comprometa y haga algo en respuesta a lo que Él está haciendo. Pero mi falta de disciplina hace que esos procesos se aborten. ¿Por qué? Porque como no tengo la costumbre de sujetarme y de hacer las cosas consistentemente, entonces lo que pasa es que Dios comienza a hacer una cosa, pero como yo no, de alguna manera no me entronco, no me alineo, no me sincronizo con lo que Dios está haciendo por mi indisciplina, entonces eso que Dios está haciendo se paraliza, se atolla. Y la consecuencia de eso obvia es que nuestro crecimiento espiritual se pospone, se posterga, se dilata y en la gran mayoría de los casos se diluye. Es triste, es triste, pero de nuevo, no se trata de que esta persona, este cristiano, tiene más Espíritu Santo que este otro cristiano, porque tener más o menos Espíritu Santo no es una doctrina bíblica, ¿verdad? El Espíritu no se da por medida, nosotros no creemos que esta persona tenga más que esta y por lo tanto va a lograr más, va a ser más en la... No, no es verdad, eso es, primero es una herejía, eso no está en conformidad con la doctrina bíblica. Todos tenemos la misma proporción de espíritu, todos tenemos la misma medida. El Espíritu Santo no es una sustancia, el Espíritu Santo es una persona, así que nadie puede tener más espíritu que otra. Es decir, todos tenemos el mismo espíritu y todos tenemos la misma cantidad de ese espíritu. Entonces, bueno, ¿dónde está el asunto? El asunto está en que hay personas que tienen la docilidad, la deferencia, tienen la inclinación y tienen además el sentido de disciplina. Otras personas no lo han cultivado nunca, ninguna de estas cosas. Y entonces como consecuencia, ¿verdad? Se va a diluir, se va a desleír todo eso que Dios ha puesto en nosotros, se va a mal utilizar. Y bueno, al final del día, los objetivos, las metas que Dios quería hacer en nosotros y a través de nosotros, se tienen que parar, posponer, se tienen tristemente, bueno, se tienen que perder, se tienen que, pierden su momento en la historia, pierden su lugar, el lugar de aparición, el lugar en que le correspondía tomar forma en la historia humana. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no estábamos preparados. Entonces, la disciplina es el proceso a través del cual Dios forma un discípulo. O sea, nosotros no podemos ser buenos discípulos si nosotros no podemos tomarnos en serio la autoridad de Jesús sin al mismo tiempo traer, es decir, entrar en un proceso de disciplina. La escuela del Espíritu Santo siempre va a ser, un requerimiento básico
sobreentendido, el Espíritu Santo siempre va a esperar de nosotros que nosotros nos sujetemos a su disciplina. Mire, la palabra dice en Hebreos que Dios en calidad de padre, ¿verdad? Todo padre disciplina. Y el padre que ama a sus hijos los hace pasar por una disciplina. Y esa disciplina, dice Hebreos, que es dolorosa en el momento, pero es la que a la larga, ¿verdad? A largo plazo va a traer el fruto, va a hacer que esa persona sea una persona férreamente conformada, una persona con todas las características necesarias y la persona que por último es la que va a dar la talla, la que va a hacer el trabajo como Dios está esperando que lo hagamos. Pero si no hay disciplina, entonces, bueno, el efecto es exactamente el mismo, pero en el lado contrario. Eh, y de eso ya hemos tenido mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Para simplificar las cosas y para ponerlas, ¿verdad? Ir poniéndolas en el lugar correspondiente. Lo que yo le quiero decir es esto. Es que si usted de verdad entiende que Jesucristo es su Señor, usted tiene esa revelación del señorío, de la autoridad de Cristo. Tener a Cristo como Señor es relacionarnos con Él como autoridad. Y si yo sé que Él es mi autoridad, entonces ya yo no puedo ignorar, no puedo descartar, no puedo de alguna manera resabiarme ante su autoridad. Si yo sé que Él es Señor de la historia, si yo sé que Él es el que tiene derecho sobre mi vida, entonces lo que corresponde ante esa afirmación es inevitablemente entrar, sujetarnos a la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios es un proceso de corrección. Dice, pero ¿por qué corrección? Porque todos nosotros tenemos nuestros entuertos, todos nosotros tenemos nuestras deformaciones, nuestras averías espirituales. Y Dios tiene que entrar en ese proceso, cambiar malas mañas, malos hábitos, cambiar nuestras mentalidades, cambiar nuestras actitudes, cambiar, ¿verdad? Tantas cosas que hay en nosotros, defectos de carácter y de temperamento que son importantísimos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, sí, vamos a ir por la calle llamándonos cristianos, pero siendo verdaderamente ¿cómo llamaríamos? Una fuerza contraria. Es decir, en vez de publicitar a Cristo, lo que vamos a hacer es malfamarlo. En vez de ser propaganda, vamos a hacer contrapropaganda. En vez de testificar de Dios, lo que vamos a hacer es denigrar de Dios. Es decir, vamos a hacer el efecto contrario. ¿Por qué? Porque si yo no me sujeto a la disciplina que me va a traer transformación, que va a hacer que Dios pueda, ¿verdad? Poner en orden esas áreas de mi vida que han sido afectadas por el pecado, por la carne y el mundo y la obra maléfica de Satanás, si yo no le permito al Espíritu Santo que me pase por su disciplina, entonces lo que va a pasar es que voy a seguir jorobado, voy a seguir deformado, voy a seguir, ¿verdad? Eh, voy a seguir con mis defectos, pero me voy a llamar cristiano. Y entonces la gente va a poner cuidado, va a advertir que yo me pronuncio cristiano y va a comenzar a examinar mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de comportarme, mi forma de tratar a los demás, mi ética laboral y bueno, todas las demás cosas. Y la conclusión a la que va a llegar es que, bueno, si eso es ser cristiano, entonces ser cristiano no es una cosa buena, no es algo beneficioso. ¿Por qué? Bueno, porque si este es cristiano y se me presenta como el ejemplo de vida y este se supone que es el que tuviera que tener una ética límpida, honorable, respetable, inspiradora, y el tipo vive escachambrado, es un tipo tramposo, es un tipo de malas mañas, un tipo pesetero, es un tipo, ¿verdad?, que siempre está haciendo cosas que rayan en la ilegalidad. Entonces, pues espérate, entonces, ¿y por qué pasó eso? Porque quisiste hacer las cosas a tu manera.
quisiste vivir la vida espiritual a tu manera, porque quisiste hacer tu propia versión libre del cristianismo. Por eso pasó eso. Dios no trabaja así. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a introducir en un proceso de disciplina. Dios no te puede dejar chorreado. Dios no te puede dejar con tus esquemas pasados. Dios no te puede dejar con tus frustraciones. Dios no te puede dejar con tus enfermedades mentales. Dios no te puede dejar con tus complejos. No, Dios te quiere refinar. Dios te quiere pasar por ese proceso de disciplina, porque Dios quiere tener hijos de los que Él se sienta orgulloso de que se llamen sus hijos. Dios quiere que sus hijos lo reflejen a Él. Dios quiere que sus hijos lo promuevan a Él, que hablen bien de Él, ¿verdad? Por inferencia. Y lo que pasa es el efecto contrario. Entonces, bueno, obviamente, ustedes entenderán que de eso tenemos ya mucho. De eso tenemos ya demasiado. Y no podemos darnos el lujo de seguir continuando de esa manera. Entonces, si tú de verdad crees que Jesús es la autoridad de tu vida, entonces tú tienes que tomar la determinación de dejarte controlar por él, de entrar en ese proceso de disciplina. Mire, en la Biblia, en los evangelios, Jesús habla de el yugo. Dice, mi yugo, mi yugo es fácil y mi carga ligera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús habla del yugo, que es un yugo que no hace daño, que no perjudica? Es un yugo, ojo, Jesús no dice que no lo sea, es un yugo. Solamente que el yugo, cuando no se construía bien, ¿verdad? Porque era un artefacto que se hacía a base de madera, que se le insertaba en la cabeza de los bueyes para que esos bueyes pudieran servir para lo que fueron utilizados en la antigüedad, y era para arar la tierra, porque esos animales son muy pesados, muy fuertes, y por lo tanto tienen la posibilidad de colaborar, de ayudar en eso. Pero la única manera que eso era posible era si se les ponía aquí el yugo. Pero algunos yugos, si no estaban bien hechos, maltrataban, ¿verdad? Y al hacerle algún tipo ¿verdad? Podían maltratar la piel, y entonces como consecuencia venían, ¿verdad? Enfermedades a los animales, y entonces los incapacitaba de poder ser útiles. Entonces, pero Jesús dice, no, mi yugo es bueno, mi yugo es ligero, ¿verdad? Mi yugo es fácil, de lo que dice Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un yugo fácil porque es un yugo que no hace daño. ¿Por qué? Porque Dios no tiene la intención de ponernos bajo disciplina para destruirnos. No, la disciplina de Dios es para beneficio mío, no para destrucción. Entonces, que Dios me discipline no me va a hacer daño, no me va a cortar, no me va a producir una enfermedad, no me va a deshabilitar. No, que Dios me ponga su yugo, lo que significa es que Dios quiere que yo entre en una disciplina a través de la cual yo pueda permitir que mi voluntad sea controlada por él. Porque el problema nuestro es que nuestra voluntad es inversamente proporcional a la voluntad de Dios. Es decir, mientras la voluntad de Dios corre del este al oeste, la del ser humano corre del oeste al este. O sea, van en direcciones opuestas, no se encuentran, no pueden ir paralelas nunca. ¿Por qué? Porque van en direcciones opuestas. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que meternos bajo su yugo, bajo su disciplina. Porque si nosotros no nos dejamos disciplinar, no vamos a tener ninguna utilidad. Un buey no tiene ningún uso, a no ser que haya un yugo que lo pueda sujetar. El yugo es lo único que puede hacer que todo ese peso, usted sabe que en física, ¿verdad? Hay una fórmula muy simple que dice dice peso más aceleración es igual a fuerza. La fuerza, es decir, el peso se convierte en fuerza. Así que todo ese peso puede convertirse en algo favorable, que puede convertirse en fuerza, solamente si el buey se deja poner el yugo. Si no se deja poner el yugo, todo ese peso, toda esa fuerza es inútil, inservible para nada. Entonces, lo mismo pasa con la vida del creyente.
si el creyente no pasa por el proceso a través del cual Dios le pone el yugo para poder entrar en la disciplina de nuestra voluntad, la disciplina de nuestro carácter, ¿qué va a pasar? De nuevo, la misma historia que pasó con el buey. Todos esos recursos que Dios pone en nosotros, esos talentos, esas unciones, el mover del espíritu, todo eso que está en nosotros se va a desperdiciar. No va a tener ningún fruto, no va a tener ningún impacto, no va a servir para nada. Porque la cosa no es que yo lo voy a hacer como yo quiera, no. Yo tengo que sujetarme a la autoridad. Yo tengo que aprender a vivir bajo la autoridad. Yo tengo que aprender a vivir bajo la disciplina. Si yo digo que Él es mi autoridad, yo tengo que venir a vivir bajo su disciplina. ¿Qué pasa si nosotros decimos, sí, Dios es mi Padre, pero yo no quiero que me discipline? Entonces, si tú no quieres que Dios te discipline, Dios no te puede tratar como hijo, porque todos los hijos de Dios pasan por la disciplina. Entonces, si tú dices, sí, Jesús es mi autoridad, pero yo no quiero que me discipline, entonces no vas a poder ser un discípulo, porque todos los discípulos de Jesús tienen que entrar en la disciplina del Espíritu. ¿Ve? No hay forma, no hay atajos, no hay forma de evadir eso que Dios utiliza, que es un método que Dios utiliza para poder trabajar en nuestras vidas. Las disciplinas son como un papel de lija. Cuando usted comienza, cuando su piel toca un papel de lija, eso, ¿verdad? Eso es desagradable. Bueno, cuando usted comienza a lijar una madera, eso, ¿verdad? Produce una erosión momentánea en esa madera. Pero en la medida que usted sigue trabajando y sigue pasando el papel de lija, usted se va a dar cuenta que la madera comienza a ponerse cada vez más suave, más refinada, más acabada. Se van sellando los poros, ¿verdad? Porque el papel de lija, aunque es muy fuerte, va tumbando todo lo que nos sirve y todo lo que va dejando, lo va dejando en un estado de acabado excelente. Así es la disciplina. La disciplina es como que Dios nos está aplicando ese papel de lija. En el momento no es agradable, en el momento no nos produce, ¿verdad? No nos entretiene, porque nos incomoda, porque Dios está bregando con asuntos, ¿verdad? Turbios de nuestra vida, porque Dios está trabajando en áreas de nuestro pasado que son dolorosas, porque Dios está hurgando dentro de eventos, ¿verdad? Que fueron conformando lo que somos, y Dios tiene que desbaratar todo eso, y ese proceso es algo que Dios lo hace a través de la disciplina. Y entonces, sin entrar en la disciplina del Espíritu, va a ser muy difícil que Dios pueda lograr lo que quiere hacer en nosotros. Ahora, Dios pudiera usar otra forma, sí, Dios lo pudiera hacer de forma saltándose todo eso y haciéndolo de forma sobrenatural. Claro, Dios lo podría hacer así, pero ¿por qué Dios ha escogido hacerlo a través de la disciplina? Le voy a explicar por qué. Cuando usted se sujeta a la disciplina de Dios, entonces usted aprende un proceso, aprende una metodología, aprende un protocolo. ¿Y por qué es importante que nosotros aprendamos eso? Porque solamente cuando nosotros aprendemos esos procesos, nosotros podemos enseñar esos procesos. Por eso es que, sí, Dios lo pudiera hacer mágicamente, es decir, mejor dicho, sobrenaturalmente. Claro, Dios tiene el poder para hacerlo. Y muchas cosas Dios las hace así, pero no todas. Y las que tienen que ver con el carácter, las que tienen que ver con nuestra voluntad, Dios no las hace así. Dios las hace a través de un proceso. Dios puede sanarnos en nuestro fuero físico, pero en nuestro fuero emocional, espiritual, Dios prefiere pasarnos por procesos. Porque en esos procesos nosotros vamos aprendiendo algo que necesitamos aprender para que luego podamos ser nosotros instrumentos de traer el bien, la disciplina y la ayuda a otras personas que están a nuestro entorno. ¿Ve? Si nosotros no pasamos por eso, ¿cómo vamos a poder servir de recurso para otras personas? Entonces, Dios tiene que hacernos entrar en esas disciplinas, porque cuando yo me disciplino, yo aprendo a disciplinar a otro. Cuando yo paso por la disciplina,
yo aprendo a hacer eso con otras personas. Lo mismo que Dios hace en mí, yo puedo llevar a otras personas en ese proceso. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso se multiplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque qué bueno es que nosotros pudiéramos ver a alguien que nos acompañe en ese proceso. Pero muchas veces ese alguien no existe porque si alguien no ha estado en ese proceso, no puede acompañar a otro en ese proceso. Y en cambio, que cuando una persona ya ha sido disciplinado, ya ha pasado por el proceso, esa persona puede instruir, acompañar a otros en el proceso. Entonces, eh, es doloroso, muchas veces lo es tedioso, porque muchas veces es dilatado, sí, muchas veces es verdad que sí. Las disciplinas no son fórmulas mágicas. Las disciplinas no son, eh, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Cosas aceleradas, ¿no? Las disciplinas son procesos y esos procesos llevan un tiempo. Y en ese proceso Dios nos está alineando con la paciencia, con la dependencia, nos está formando nuestro carácter para que nosotros no seamos impulsivos, para que nosotros no seamos caprichosos, para que nosotros aprendamos a vivir sujetos y en dependencia, y sobre todo para que nosotros aprendamos, ¿verdad? A, a, a cultivar, a cultivar. Y cultivar no es un asunto ¿verdad? La única cosa que usted puede cosechar de un día para otro son hongos, ¿verdad? Pero si usted quiere otras cosas, hay cosas que para que lleva un proceso. Usted tiene una semilla, tiene que cultivar esa semilla. Tiene que invertir tiempo, tiene que regarla, fertilizarla, tiene que defenderla de la hierba mala. Tiene un proceso. Dios quiere que nosotros aprendamos a cultivar nuestra relación con Él, que aprendamos a identificar las cosas que no, y que aprendamos a depender de su voz, ¿verdad? Que aprendamos a depender de lo que Él nos va diciendo, que aprendamos a vivir en esa relación cercana. Y eso es lo que nos va trayendo crecimiento espiritual. Si nosotros no aprendemos eso, entonces, bueno, definitivamente vamos a abortar los procesos. Usted no se da cuenta que hay gente que por evitar un dolor pasa la vida con dolor. Es decir, la persona que le tiene miedo a ir al dentista porque le va a doler cuando vaya al dentista y el dentista le va a poner una inyección y le va a dormir y le va a doler y cuando se despierta va a ser una cosa. Entonces, por evitar ese momento traumático, prefiere pasar días, semanas, meses y años en estado de dolor por evitar el dolor, que es un dolor momentáneo, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa en la vida del creyente. Por evitar el dolor que me va a traer la disciplina, prefiero seguir en el dolor que me ha producido el efecto del pecado. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Eh, y es peor, porque si yo me quedo con el dolor que me produce el efecto del pecado en mí, entonces lo que va a pasar es que no solamente voy a seguir en dolor, es que mi vida va a ser inútil. Mi vida no va a ser de beneficio, de bendición para otras personas. Y ese no es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es que mi vida pueda servir para alguien más, no solamente para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tomo la decisión de no entrar en la disciplina, me niego a ser discípulo, me niego a ser útil, y por último, me niego a ser cristiano, porque yo no puedo ser cristiano viviendo para mí mismo. Eso sería como, ¿verdad? Sería una contradicción. No, 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 no. Es decir, eso es una negación absoluta de lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana es una vida para los demás. Cristo vivió para los demás. La vida centrada en uno mismo, la vida egocéntrica, egolátrica, esa vida no es cristiana. ¿Ve? Entonces, si usted se niega a entrar en la disciplina, realmente se niega a dejarse refinar para ser un instrumento útil en las manos de Dios.
Porque Dios primero tiene que hacer algo en mí para poder luego hacerlo a través de mí. Y si yo no me dejo disciplinar, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Ni Dios va a poder hacer en mí lo que Él quiere hacer, ni tampoco lo va a poder hacer a través de mí lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo no quise entrar en la disciplina. Me negué a entrar en la disciplina. Y entonces, bueno, las consecuencias son terríficas. ¿Recuerdan ustedes el caso de Naamán, este general del ejército asirio que estaba, que había llegado a verse, a entrevistarse con Eliseo? Y Eliseo le dice, mira, tu problema es fácil, vete al río Jordán y zambúllete 7 veces en el río. Y el hombre, ¿verdad? Desconcertado, iba refunfuñando por el camino, y los que iban con él lo convencieron y le dijeron, pero espérate, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no haces? Si eso tú lo puedes hacer. Es más, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si ese río no es tan limpio como los ríos que tú conoces, o si el profeta ni siquiera salió a darte la cara, ¿qué diferencia hace eso? Y si ya te dijo lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos que la disciplina sea como nosotros la pensamos, que la disciplina sea nuestra conveniencia, que la disciplina sea algo ¿verdad? Nosotros lo controlemos. Pero lo que pasó con Naamán lo desarmó por completo, porque ni era para su conveniencia, ni era como él lo había imaginado, ni era algo un proceso que él podía controlar. Y entonces tuvo que ir al río Jordán y tuvo que zambullirse. Y si se zambullía 5 veces no pasaba nada. Y si se zambullía 6, tampoco pasaba nada. Tenía que zambullirse 7 veces. Esa es la disciplina. La disciplina es cuando yo me hago lo suficientemente humilde, dócil a la instrucción de Dios y hago las cosas tal y como Dios me dice que las hago. Si yo me sujeto a la disciplina de Dios, entonces surte el efecto que estamos buscando. Y el efecto es que somos transformados y entonces el carácter y las obras de Cristo comienzan a manifestarse en nuestras vidas. ¿Verdad? Pero si yo digo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo aquí me voy a meter 3 veces nada más. Y si no suceden 3 veces, me voy para mi casa. Recojo mis cosas y me voy. Bueno, está bien. Recoge tus cosas y vete, porque no va a pasar con 3 veces. Porque no eres tú quien pone la disciplina. La disciplina la pone Dios. Y Dios dijo que son 7 veces. Y a no ser que tú te sujetes a eso y pases por ese proceso, no vas a poder ver el resultado de lo que Dios te ha prometido. Dios quiere transformarte. Dios quiere transformarte a ti más de lo que tú quieres transformarte a ti mismo. Dios es el más interesado en que eso suceda. Pero ¿qué pasa? Es a la manera de Él. Es conforme a las prescripciones de Él. ¿Verdad? Tú no tienes la prerrogativa de establecerlo. Es decir, Dios no te deja a ti escoger, ¿verdad? ¿Cómo es el método de tu preferencia? No, aquí no funciona de esa manera. Precisamente porque la disciplina significa respetar la autoridad. Si usted se violenta contra la autoridad, impone su propia disciplina, bueno, Dios no interviene en eso, Dios te deja, pero nunca vas a ver el resultado. ¿Por qué? Porque la cosa no trabaja porque tú digas que va a trabajar. La cosa no trabaja en tus términos. Las cosas de Dios solamente trabajan en los términos de Dios. Y si tú dices que Él es Señor sobre tu vida y autoridad sobre tu vida, entonces tienes que respetar lo que Él te dice exactamente como Él te lo dice. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, lo que estoy tratando de persuadirles es que la disciplina es algo que es imprescindible. La disciplina no es algo, ¿cómo diríamos?, complementario o auxiliar, marginal, periférico, no es algo, ¿verdad?, negociable. No, la disciplina es algo que es indispensable para cada creyente. Todo el que sea hijo de Dios está llamado a procesos de disciplina. Mire,
hay disciplinas que nosotros no las entendemos en el momento. Dios, por ejemplo, en ocasiones nos dice que ayunemos. Mucha gente dice, bueno, pero ¿en qué me va a beneficiar a mí dejar de comer un día o dos o tres? ¿Qué beneficio me va a traer eso? Y usted comienza, ¿verdad?, a buscarle la lógica a eso. Mira, cuando tú comienzas en ese proceso, comienzas a entrar en un debate con lo que Dios está diciendo. Si Dios te dice que lo haga, aunque tú no lo entiendas, porque Dios no tiene que darte la explicación, Dios no tiene que darte el racional detrás de lo que te manda hacer, ¿verdad? De la misma manera que Dios no le dio una explicación a Naamán para meterse 7 veces en el Jordán. No le dijo lo que iba a pasar en su vida o cómo se iban a reconstruir sus tejidos o cómo funcionaba la biología de ese milagro. No, Dios, Dios solamente le dijo lo que tenía que hacer. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay cosas que nosotros no las entendemos. No tenemos una explicación, no hay una lógica si quisiéramos. Pero Dios no trabaja de esa manera. Precisamente Dios trabaja es en actos de fe. Es sabiendo que si la palabra viene de Él hay que obedecerla. Si la orden vino de la autoridad, la orden hay que obedecerla. Y ese es el primer paso de la disciplina. Es decir, el primer paso de la disciplina es aceptar la disciplina como buena, porque viene de quien es mi autoridad. Y quien es mi autoridad es la persona que más me ama y la persona que nunca se ha equivocado. Por lo tanto, no debería tener tanto resquemor ni ser tan reticente para entrar bajo la disciplina, porque todo lo que la disciplina busca es hacerme bien, es transformarme, es cambiarme, es mudarme. Eso, ¿verdad? Ese proceso de deslastrarnos, de sacarnos las impurezas, de refirarnos, de purificarnos, ese proceso de santificación, eso es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en el momento en que yo consiento mi voluntad y la sujeto al proceso que Dios ha establecido para mí. 5 minutos. Si yo no consiento, si yo no le permito, entonces yo puedo tener al Espíritu Santo adentro, pero el Espíritu Santo no me va a obligar a mí, no me va a forzar a mí, no me va, ¿verdad?, a doblar la mano para que yo admita. No, el Espíritu Santo lo voy a tener dentro de mí, pero no va a estar activo, ni va a hacer el trabajo que quiere hacer, ni me va a poder llevar al lugar donde me quiere llevar, ni va a poder restaurar en mí su imagen y semejanza. Entonces, bueno, por último, la pregunta es, ¿de qué te sirve tener el Espíritu Santo si no entras en la disciplina? ¿Ve? Entonces, el Espíritu Santo vino para asegurarse que la disciplina se lleve a cabo. El Espíritu Santo es nuestro preceptor, ¿verdad? Esa él es el paracletos, el preceptor. Y el preceptor era la persona que se le asignaba a un niño para que lo llevara en un proceso de formación. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Viene a nuestra vida para llevarnos en ese proceso de disciplina. Porque recuerden, nosotros estamos aprendiendo a ser hijos de Dios. Nosotros antes éramos hijos de otra cosa, pero ahora Dios nos está haciendo sus hijos. Y para poder ser hijos de Dios tenemos que aprender las disciplinas de Dios. Porque tenemos que reflejar no el carácter de nuestro antiguo padre, sino el carácter de este nuevo Padre que nos ha adoptado, que es nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto tenemos que reflejar su carácter y tenemos que vivir conforme a sus obras, practicando sus obras. Y entonces eso es un proceso que va a requerir otra cosa. Pero la conclusión de todo esto es que esa disciplina es para mi bien. A lo mejor nosotros nos hemos resistido y hemos de alguna manera hecho un poco de rechazo a la idea de la disciplina porque todos quienes nos han disciplinado nos han abusado, nos han hecho daño. Pero eso no va a pasar con Dios. La disciplina que Dios quiere traer sobre tu vida, la disciplina del espíritu, la disciplina del carácter, la disciplina de la voluntad,
esa es una disciplina que va a ser para tu beneficio, que va a ser para que tú formes, seas una persona, ¿verdad? Con todas las características que Dios quiere ver, que sea una persona que lo represente cabalmente, que pueda ejercer autoridad en el nombre de Dios cabalmente. Dios quiere sentirse orgulloso de que sus hijos, de quienes lo representan, quienes dan a conocerlo, sean personas que sean de esa talla. Por lo tanto, negarnos a la disciplina de Dios es despreciar la autoridad del Padre, es despreciar el amor del Padre, es despreciar los planes y propósitos que el Padre tiene con nosotros. En otras palabras, no es buen negocio, no es buen negocio. Por lo tanto, conclusión, sé dócil, humíllate, acéptalo como un regalo maravilloso para tu vida. La disciplina tienes que darle la bienvenida. La disciplina tienes que buscarla intencionalmente, porque la disciplina es para tu beneficio, para tu crecimiento, para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer en ti y a través de ti. Porque si no, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Así que bueno, ese es el gran desafío que dejo con ustedes, mis queridos. Entrar en la disciplina que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por medio de su palabra, el Señor nos lleva en esos procesos, nos indica lo que tenemos que ir haciendo. Y es eso lo que Dios quiere que hagamos. Pues nada, muy bien, nos veremos el próximo domingo, 11 de la mañana, aquí en la sede de nuestra iglesia, en el 6330 Southwest de la 40 calle en la ciudad de Miami. Recuerden compartir este estudio con otras personas, recuerden darle like. Así que bueno, nada, nos veremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Sí, hay clase a las 10 de la mañana. Disciplina.